Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente en este bello día que el Señor nos regala, su palabra, por medio de este canal, el rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Primeramente, agradecemos a Dios por su misericordia, por su amor eterno, con que nos ha amado y ha prolongado hacia nosotros su misericordia. Le damos gracias a Dios por poder respirar, andar, hablar, amar, compartir con nuestra familia. Le damos gracias a Dios por todo lo bueno y maravilloso que tenemos en la vida, porque todo bueno y todo bueno y toda buena dádiva y todo perfecto procede de los cielos y del Padre de las luces, en el que no soy yo, tinieblas ni sombra de variación. Le damos gracias a Dios porque sabemos que todo lo bueno que tenemos lo tenemos de sus manos, porque como está escrito, Él es la fuente de todo bien y no hay bien para nosotros fuera de Él, y fuera de Él nada podemos hacer, como dice la Escritura. Le damos gracias a Dios por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muy buenos días otra vez. El Señor los bendiga con su bendición, que y no haya tristeza sobre ella. Que el Señor tenga, que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes. Bueno, hermanos y amigos, en esta ocasión vamos a estar como de costumbre, como venimos haciendo ya por un tiempo, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 7, del 25 al 31. Del 25 al 31. Vamos a estar. Perdón, hermano, vamos a estar disertando la palabra como siempre, versículo por versículo, ¿verdad? Recordemos que venimos del pasaje donde mi Señor Jesús participa en la fiesta de la dedicación, ¿verdad? Esta fiesta se conoce también como la fiesta, mucha gente la conoce como el Hanukkah, también lleva por nombre la fiesta de las luces. Esta fiesta, ¿verdad?, dura 7 días, ¿verdad?, una semana, y vemos en el video pasado, si les interesa pueden verlo por ese canal, hablamos un poco de esa fiesta. Básicamente vimos en el video pasado como mi Señor Jesús participa de esa fiesta, pero lo hace encubiertamente, ocultamente, porque él sabía que había personas de los fariseos que querían matarle. Ya estaba en su corazón prenderle y matarle, y por eso mi Señor Jesús era manso como paloma, pero astuto como serpiente. Él era muy cuidadoso en no contender o en no tener conflictos innecesarios con los fariseos que de alguna u otra forma pudieran entorpecer, obstruir o evitar que el plan de Dios se llevara a cabo en la hora que Dios tenía pautada. Muy importante esto. Entonces mi Señor Jesús entra a esa fiesta encubierto sin que nadie, sin que los fariseos se den cuenta, y dice la palabra que a la mitad de la fiesta, quiere decir a los 3 días y medio, mi Señor Jesús se fue a enseñar en el templo y les dijo algunas palabras abiertamente a los que estaban ahí, ¿ok? Por ejemplo, el versículo 18, estamos en Juan 7, 18, por ejemplo, él le dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria
del que me envió. Este es verdadero y no hay en él injusticia, ¿ok? Entonces mi Señor Jesús le estaba diciendo que hay algunos, ¿verdad?, que hablan de sí mismos, que vienen hablando de algo de ellos, de algo, de una doctrina humana. Y esos que hablan de sí mismos es porque quieren tener gloria, pero una gloria propia, una gloria dada por los hombres, es decir, ellos quieren que los hombres los exalten, los alaben, los glorifiquen y lo reconozcan, como en el caso de los fariseos, que ellos buscaban tener los primeros asientos en la sinagoga, buscaban que le dijeran Rabí, Rabí, buscaban que la gente lo reconociera, oraban en las esquinas para que la gente lo vieran y dijeran, oh, qué misericordioso, qué piadoso es este hombre, ¿me entiendes? Esas son la gente que dice mi Señor que busca su propia gloria. Hay quienes vienen y buscan su propia gloria. Si se les dice, por ejemplo, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Pero él, mi Señor Jesús, que no busca su gloria, que como dice él, yo no vengo si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, a mí me glorifica el que me envió. Él dice, yo no vengo hablando de mí mismo, sino que todo lo que he oído hablar del Padre, eso les he dado a saber. ¿Me entiendes? Pero mi Señor Jesús es diferente porque Él no viene buscando su gloria, sino Él viene ni hablando de sí mismo, sino buscando la gloria del Padre, identificando, dando testimonio del Padre. Por eso es que Él es verdadero y en Él no hay injusticia. Porque así mismo el Padre que lo envió es verdadero, ¿ok? Y Él da dando testimonio fiel del Padre. Por eso es que mi Señor es el testigo fiel y verdadero, como dice el libro de Apocalipsis. Bueno, esto es un poco el contexto en el que estábamos. Ahora vamos a leer los versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y le dijo, a mí me conocéis, sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo. Entonces procuraban prenderle, pero ningún hecho malo, porque no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Ok, gloria a Dios por su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a disertar la palabra verso por verso. Decían entonces unos de Jerusalén, no es este a quien busca para matarle. Fíjense bien, los fariseos, ¿verdad? Desde el capítulo 5, si no me equivoco, cuando mi Señor Jesús hizo este milagro glorioso de darle salida a un paralítico que tenía 38 años en ese estado, sin poder moverse, ¿verdad? Sin poder mover su parte inferior, ¿verdad? Después de eso, ellos se agarraron, ellos tomaron eso como excusa, ese milagro, como una excusa para prender a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús, si vamos a ver la escritura, hizo ese milagro en Shabbat, o sea, en sábado, en el día que ellos guardaban celosamente, en el día de reposo.
Y por este milagro ellos lo tomaron como excusa para decir que el Señor Jesús quebrantaba la ley por no guardar el sábado, y aún más cuando mi Señor Jesús dijo ser Dios, ¿verdad? O ser semejante a Dios, ellos aún más querían matarlo. Entonces, de ese momento de conflicto empezó a crecer entre mi Señor Jesús, que representa la luz y la verdad, y los fariseos, que representan la tiniebla y la mentira, ¿ok? Mi Señor Jesús representa al Dios que le envió, y los fariseos, que representan a su padre, el diablo. Entonces, desde ese momento ese conflicto se agudiza, ¿ok? Y ya para este contexto en el que estamos, por lo que dice el versículo 25, volvamos a leer, dice: decía entonces de uno de Jerusalén, no es este a quien buscan para matarle. Ya aquí era algo notorio para muchos, ya aquí la maldad que había en el corazón de los fariseos ya no era oculta, ya muchos sabían que los fariseos, querían matar a mi Señor Jesús. Ya, o sea, ya no era algo que conocía solamente mi Señor Jesús, porque como sabemos, Él escudriña la mente y los corazones, Él es omnisciente. Para Él somos como un libro abierto, como dice la Escritura, estamos desnudos ante aquel que tenemos que tener en cuenta. Todas las cosas quedan de manifiestas ante Él, ¿verdad? Entonces, ya no solamente era sabido por mi Señor Jesús, sino que ya este sentir de homicidio que apuntaba a que los fariseos querían hacer las obras de su padre el diablo, porque era asesino y homicida desde el principio, como bien lo declaró mi Señor Jesús. Ya este mal sentir de asesinato, de homicidio que había en el corazón del fariseo, ya se sabía, ya muchos de Israel sabían esto. Por eso él le dice, por eso el versículo dice, decía entonces uno de Jerusalén, no es este que busca para matarle. Versículo 26. Estamos en Juan 7, versículo 26, ¿ok? Pues mira, habla públicamente y no le... Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Ok, ellos estaban asombrados porque mi Señor Jesús, como vimos en el video pasado, Él entró a enseñar en la sinagoga, ¿verdad? Y ellos se quedaban asombrados porque ellos veían que estaban enseñando, que mi Señor Jesús estaba enseñando públicamente y no le pasaba nada. Y fíjense la reacción, lo que es la pregunta que estas personas se hacen. ¿Habrán los gobernantes creído que este verdaderamente es el Cristo? O sea, ellos decían, ¿será que Él tiene apoyo de los gobernantes? ¿Será que Él tiene apoyo de Herodes? ¿Será que Él tiene apoyo de Pilato? ¿Será que los fariseos ya creyeron en Él? O sea, ellos estaban diciendo, este debe tener alguna influencia con algún gobernante porque habla y no le hacen nada a los fariseos. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que mi Señor Jesús estaba intacto y los fariseos no lo habían podido tocar porque él estaba, como decimos nosotros, enchufrado con algún gobernante de ese tiempo, bien sea con Herodes, con Pilato o con algún hombre influyente que no permitía que los fariseos lo tocaran, ¿ok? Hasta podía decirse que podían pensar también que de los mismos fariseos hubiera algunos que lo apoyaran y respaldaran, y por eso
no podían echarle mano, prenderle, a pesar de que él estaba hablando en público. Pero esa no era la razón. Estas personas estaban sacando conclusiones meramente humanas. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque mi Señor Jesús no necesita el respaldo de ningún hombre. Mi Señor Jesús no necesita el respaldo de ningún hijo de hombre. Mi Señor no necesita el respaldo de ningún rey o príncipe de este siglo malo y perverso. Porque mi Señor Jesús tiene el respaldo del Rey que lo envió, del Dios que lo envió, del Señor Todopoderoso de Israel, del Dios de Jacob. Él es su respaldo. Mi Señor Jesús no era, como yo le dije en los videos pasados, mi Señor Jesús nunca ha tenido miedo a ningún hombre, ni a ningún hijo del hombre. Cuando a él lo vienen a arrestar, por ejemplo, que él declara, yo soy, todos esos guardias, y eran guardias romanos, cayeron postrados ante sus pies. Él es mayor que todos los hombres. Él venció al diablo en la cruz del Calvario, estando en debilidad. Él venció al mundo. Entonces, obviamente, mi Señor Jesús no tenía miedo de ningún hombre y no necesitaba que ningún hombre lo respaldara para hacer lo que él hacía, porque él tenía el respaldo del que está sentado en el trono, él tenía el respaldo del Padre que lo envió. Él no necesitaba que ningún rey perverso y malo de este siglo lo ayudara, ¿ok? Ellos estaban con esa pregunta, la hacían porque ignoraban quién era mi Señor Jesús. Entonces ellos podían pensar humanamente, bueno, ¿será que algún rey lo está respaldando? Algún gobernante, alguien importante de los fariseos tal vez, y por eso a él no lo prenden. Pero nada que ver, no lo pudieron prender, porque todavía no había llegado su hora, y porque el Dios del cielo le respaldaba. Él no iba a padecer su pasión, lo que él sufrió por ti y por mí, hasta que se cumpliera toda la voluntad de Dios. Entonces, ellos estaban razonando con una mente humana, ellos estaban razonando como razona un hombre terrenal. ¿Será que este tiene un amigo, un conocido en el gobierno, alguien entre los mismos fariseos que lo respalda y por eso no lo tocan? No, a él lo respaldaba el Dios de los cielos, el creador del cielo y de la tierra, el que está en su trono y reina con poder y autoridad. A él lo respalda, a mi Señor Jesús lo respalda a él. Y si, como está escrito, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, eso es lo que pasaba en estos versículos. Entonces, dice el versículo 27, pero sabemos, dice, fíjense bien, habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Ese versículo, el mismo versículo 26. Fíjense la pregunta que ellos hacen, ¿habrán reconocido que esto es el Cristo? Bueno, obviamente no, hermano, obviamente ellos no tenían fe en Jesucristo. Los gobernantes de esa época, Herodes y Pilatos, eran unos impíos, gentiles, no tenían parte en la promesa del Señor. Eran hombres romanos, hombres pecadores. Herodes mató a Juan el Bautista. Pilatos mató a mi Señor Jesús o le entregó a muerte. Se lavó las manos, sí, pero eso no quita lo que hizo y él va a pagar por eso. ¿Ok? Pero, obviamente no era caso. Ellos no creían que mi Señor Jesús era Cristo. Pero fíjense lo que dice la gente al respecto de esto. Cuando dice que eran los gobernantes que este es el Cristo, el versículo 27 dice, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ok, aquí ellos están ignorando las escrituras.
las escrituras sí nos dejan ver de dónde va a venir el Mesías. Esta gente que está haciendo esta pregunta, la gente que está anonadada, ¿verdad? Porque los fariseos no prenden a Cristo y se hacen esta pregunta: ¿por qué no lo capturan? ¿Será que tienen alguna relación con un rey o un gobernante que lo protege y por eso no le echan mano? Esta gente, ¿verdad? Y no, era ignorante de las escrituras. ¿Por qué le digo esto? Porque en las escrituras, la Torá, ¿verdad? El Pentateuco, lo que ellos tenían a la mano, los escritos de los profetas, ¿verdad? Y los 5 primeros libros, que eran lo que ellos leían, lo que eran la palabra de Dios que ellos tenían, ¿verdad? Dejaba claro mediante los profetas que el Mesías, es decir, mi Señor Jesús, iba a venir del linaje de David, de la tribu de Judá. Esto lo podemos encontrar temprano ya por lo menos en el libro de José, en finales de Génesis, ¿verdad? Cuando Jacob, el patriarca Jacob, bendice a cada uno de sus hijos, y cuando le toca bendecir a Judá, dice que tu cetro no se será quitado, y vendrá el Silo, parafraseando un poco el texto, que se refería al Mesías, que era el Silo, que iba a ser rey eternamente, y ese rey iba a salir de la tribu de Judá. Después, más adelante en la historia, ¿verdad?, tenemos al rey David, que es tipo y es sombra de mi Señor Jesús, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es tipo y sombra? Bueno, que el rey David es sombra de alguien, de una persona, de una realidad espiritual más grande que él, más completa. El rey David apunta al Mesías, ¿ok? El tipo del Mesías, el tipo de Cristo. Porque Cristo es una realidad más completa y mejor que David. O sea, Cristo es el Mesías que había de venir. David es solo una imagen, una sombra de ese Mesías. ¿Ok? Pero David también Dios hizo un pacto con él, ¿verdad? El pacto davídico, que Dios le asegura a David que su trono no iba a quedar sin descendencia, sino que de su descendiente iba a ser uno que iba a ser rey perpetuamente y nadie iba a quitar su trono de él. Entonces, decir que nadie sabía de dónde iba a venir el Mesías nos dice a nosotros que esta gente está falta de conocimiento del Antiguo Testamento, porque claro que sí, el Antiguo Testamento testifica de dónde iba a salir mi Señor Jesús, ¿ok? De dónde iba a salir el Mesías. Entonces, obviamente, podemos ver aquí en este versículo el desconocimiento de las personas, porque decían que cuando venga, esto sabemos de dónde viene, pero cuando venga el Mesías, fíjense bien, pero sabemos de dónde viene, más cuando venga Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces claro, yo decía, no, nosotros sabemos que Jesús viene de Belén y que es hijo de María y de José. Eso es lo que conocían de Jesús. No, Jesús era un carpintero de Nazaret. Eso era lo que conocían ellos de Jesús. Su realidad o su naturaleza, mejor dicho, terrenal, era lo que ellos conocían de mi Señor Jesús. No, ellos no veían más allá de eso. Y eso era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban, bueno, este no puede ser el Mesías, porque nosotros conocemos que él es hijo de José y de María, porque nosotros conocemos que él viene de Belén, porque nosotros conocemos su procedencia, nosotros sabemos de dónde viene él, y por su ignorancia
como ya vimos, ellos pensaban que cuando el Mesías se manifestara, nadie iba a saber de dónde venía. Pero como ya dijimos, sí, los profetas nos dieron, nos dejaron pinceladas, nos dejaron rastros, nos dejaron testimonio, ¿verdad?, de dónde iba a salir el Mesías. Dios nos dejó esa información a través de los profetas. Entonces, muy importante saber que ellos decían eso primero por la ignorancia de las escrituras, porque ellos ignoraban las escrituras, y porque ellos ignoraban también la naturaleza divina de mi Señor Jesús. Entonces ellos veían a mi Señor Jesús como sí, este es el hijo del carpintero José y de su madre María. Así lo veían, así, tal cual. Entonces, obviamente, en lo terrenal ellos sabían su procedencia. Ellos lo conocían naturalmente hablando, terrenalmente hablando, pero no conocían a mi Señor en su divinidad o deidad. Entonces, eso era lo que pasaba aquí. Vamos a ver un momento el versículo 28, vamos a seguir. Jesús entonces, enseñando en el templo, se la voy y le dije: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Fíjense bien, mi Señor Jesús dice: a mí me conocéis, pero cuando mi Señor Jesús se refiere a mí me conocéis, se está refiriendo a mí me conocéis en cuanto a mi naturaleza humana. En cuanto a mi naturaleza humana, sí, muchos de los que están aquí me conocen, muchos de los que están aquí saben quién soy, en cuanto a mi naturaleza humana. Pero en cuanto a mi naturaleza divina, ustedes no me conocen, Ustedes no saben quién está delante de ustedes. Porque si ellos lo hubieran sabido, no hubieran crucificado, como está escrito, al Rey de Gloria. Entonces, eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. Sí, verdaderamente, ustedes según la carne, sí, me conocen. Soy Jesús, hijo de María, hijo de José. Que claro, obviamente hay que tener esto en cuenta, que Jesús viene siendo hijo adoptivo de José, pero ellos no lo sabían. Ellos lo veían como hijo de María, hijo de José. Pero mi Señor nunca dijo ser hijo de José. ¿Ok? Pero ellos, naturalmente, terrenalmente, sí lo conocían de esa manera. Hijo de José, hijo de María, el carpintero de Belén. Ellos lo conocían. Y mi Señor Jesús le está diciendo: sí, ustedes me conocen terrenalmente hablando. Pero luego sigue diciendo, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Fíjense bien, yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a que vosotros no conocéis. ¿Qué quiere decir esta palabra o esta frase? Yo no he venido de mí mismo. Que Él no vino, como Él lo dijo, a hacer su voluntad. Que Él no vino buscando su propia gloria. Que Él no vino porque Él tuvo, digámoslo así, el sentir de venir, sino que Él fue enviado, que Él fue encomendado por el Padre a venir y a morir y a dar su vida en rescate por muchos hermanos. ¿Cómo podemos saber que fue Dios que lo envió? Que Él no vino por su cuenta, que Él no vino testificando de sí mismo, sino de aquel que lo envió, como Él lo dice. ¿Cómo podemos saber que mi Señor Jesús fue enviado y Él no vino por su propio deseo personal o por buscar su propia gloria? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo.
perdón, Él lo envió, ¿me entiendes? No fue que Él vino buscando su propia gloria, no fue que mi Señor Jesús vino para hacer su voluntad, Él vino para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Dice la palabra: yo soy el pan del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Y yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. El Padre lo envió, el Padre lo comisionó, el Padre le mandó, le ordenó, le encomendó, ¿verdad? Él vino a hacer la voluntad del Padre de salvar a su... de salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Entonces lo que Jesús le quiere decir: yo no he venido de mí mismo. Cuando Él dice eso, y no he venido de mí mismo, es que Él no vino por capricho propio, que Él no vino por voluntad propia, que Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. ¿Y cuál es la voluntad de aquel que me envió? Que de todo lo que me dé yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero. Esa es la voluntad de aquel que lo envió. La voluntad de aquel que lo envió es que todo aquel que en el Hijo tenga vida y vida eterna. Esa es la voluntad del Padre que lo envió. Por eso dice: yo no he venido de mí mismo. Yo no he venido a hacer lo que yo quiero. Yo no he venido a glorificarme yo mismo. Yo busco la gloria y yo vengo a hacer aquello que el Padre que me envió quiere que yo haga. Entonces, hermano y amigo, esta es la razón por que dice mi Señor Jesús que Él no viene de sí mismo. O sea, Él no viene a hacer algo, a alcanzar un objetivo personal, un objetivo egoísta. Él viene a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Gloria a mi Señor Jesús, porque fue fiel al Padre y se sujetó en obediencia, como dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, del cual toda rodilla se doblará y reconocerán que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Okay? Entonces, gloria a Dios por mi Señor Jesús, porque Él no vino para cumplir sus caprichos egoístas, porque Él no vino para hacer algo a favor de Él, porque Él vino a cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Gloria a Dios por eso. Ok, entonces, vamos a seguir. Pero dice: yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero fíjense bien, yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a que vosotros no conocéis. La palabra nos señala en varias ocasiones que Dios es veraz. El que ha creído en el Hijo, dice la palabra, atestigua que Dios es veraz. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Mi Señor Jesús nos está dando testimonio de que aquel que lo envió es verdadero. Y aquel que lo envió, su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial que lo envió, es verdadero. Y como el Padre es verdadero, el Hijo también lo es. Por eso Él dice: no se turbe en vuestro corazón. Cree en Dios, también cree en mí. Entonces, es muy importante saber que mi Señor Jesús procede, como vamos a verlo en un instante, de aquel que es verdadero, de aquel que no tiene parte con el engaño, de aquel donde no mora la mentira. En Dios no hay mentira, Dios es veraz. Toda palabra que sale de la boca del Señor es verdad. Toda palabra que está escrita es verdadera. Toda palabra que está en este libro precioso es verdad.
El que lo envió es verdadero y no hay mentira en él. Mi Señor Jesús lo conoce. Y por medio de mi Señor Jesús nosotros también le conocemos. Gloria a Dios por eso. ¿Ok? Entonces, a quien vosotros no conocéis, aquí hay algo fuerte que hizo mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús le dijo: a quien vosotros no conocéis. Esto es algo fuerte. Ahí vemos que mi Señor Jesús perdón. Ahí vemos que mi Señor Jesús no le tenía miedo a los hombres, ni a las multitudes, ni a las hordas que quisieran, ni a las multitudes que quisieran lincharlo. ¿Por qué le digo esto? Porque le dice: a quien vosotros no conocéis. Él está diciendo: yo vengo del Padre, que me envió, el que es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Imagínense que es para un judío, ¿verdad? Que los judíos perdón. Los judíos se engrandecían porque ellos decían: no, la salvación es del pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel vienen los patriarcas. Porque al pueblo de Israel le fue dada la ley por medio de Moisés, ¿verdad? Porque todos los pactos que ha hecho Dios han sido con el pueblo de Israel. Y bueno, y las demás naciones son puros pecadores, puros gentiles que no tienen parte con el pueblo de Dios. Eso es lo que pensaba el pueblo de Israel de las demás naciones, ¿ok? Ahora, fíjense lo fuerte que mi Señor Jesús le diga a ellos: ustedes no conocen a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ustedes no lo conocen. Ustedes no conocen a ese Dios. Ustedes no lo conocen, ustedes no saben. Imagínense lo fuerte que es. O sea, y la valentía que hay que decirle, que hay que tener para decirle a una multitud de judíos, ¿verdad? Que no creían en mi Señor Jesús ni en quien Él era, ¿verdad? Que ellos no conocían a Dios. Imagínense la valentía. Imagínense si mi Señor Jesús no estaba movido, lleno del Espíritu Santo, que les decía esa cosa de frente y sin temor y sin temor, pues lo decía de frente, sin murmuraciones, sino de frente, como cuando le dijo que ellos eran hijos del diablo. Entonces, imagínense la reacción que causa eso en judíos de aquella época, que se creían la novena maravilla del mundo, porque, bueno, sí, ellos nacieron en Israel y tenían parte con los patriarcas, con los pactos, todas esas cosas, y ellos se creían muy seguros de su salvación, ¿ok? Pero mi Señor Jesús se lo dice: a quien vosotros no conocéis, el que es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Fíjense, y para añadirle más leña al fuego, mi Señor Jesús no solamente dice: no, ustedes no conocen al Dios que ustedes adoran, ustedes no conocen al Dios de Israel. No obstante, con eso, mi Señor Jesús le añade aquí un poco más de picante al asunto, porque Él dice, fíjense bien, versículo 29, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Él está diciendo: ustedes no conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes no conocen al Dios de sus padres. Pero yo sí le conozco. Y esto mi Señor Jesús lo dice reiteradas veces. Mi Señor Jesús por lo menos dice: nadie ha visto a Dios, solamente yo, el Hijo que estaba en el seno del Padre, le ha dado a conocer
Eso es lo que dice mi Señor Jesús del mismo. Ok. Mi Señor Jesús dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a los que el Hijo se los dé a conocer. Mi Señor Jesús conoce al Padre y el Padre le conoce a Él. Y Él lo envió. Él dice, yo conozco a mi Padre. Yo en verdad tengo una relación íntima con el Dios que ustedes adoran. O con el Dios que ustedes creen, mejor dicho, conocer y creen adorar. Yo tengo una relación íntima con ese Dios. Una comunión indisoluble, perpetua, eterna con ese Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo verdaderamente lo conozco, por eso yo soy el único que verdaderamente lo puede dar a conocer a otro. Porque Él me ha enviado, dice mi Señor Jesús. Y ya vimos que Dios le envió. Y Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me dé yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él dice en incontables versículos como Juan 3:16, que ya lo dijimos, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo para que todo que quede no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, Él fue enviado por Dios y Él conoce a Dios íntimamente, profundamente, personalmente, personalmente, como nadie más lo conoce, hermano. Entonces, por eso Él es el adecuado, Él es el único testigo fiel y verdadero. O sea, Él es el mejor testigo de Dios, porque nadie conoce al Padre como lo conoce el Hijo. Entonces, por eso Él no puede dar un testimonio verdadero como Él dice. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, pero yo le conozco porque procedo de Él. Mi Señor Jesús está diciendo de dónde viene. Fíjense bien, yo le conozco, como ya vimos, porque yo procedo de Él, porque yo salí de Él, como dice en la oración sacerdotal en Juan 17, mi Señor Jesús hablando con sus discípulos, que Él le dice al Padre, Padre, ellos me han creído y han conocido que yo salí de ti. Porque mi Señor Jesús es el único ser, ¿verdad?, en todo el universo que puede decir que procede de Dios. Sí, hermano, mi Señor Jesús, por eso es llamado en la Biblia el unigénito del Padre, su unigénito Hijo, en el cual Él tiene toda su complacencia. ¿Por qué? Porque salió del mismo Espíritu de Dios, Él salió de la misma esencia de Dios, Él salió del mismo ser de Dios, por así decirlo. Por eso es que es único, como Él no hay otro, ni lo habrá. ¿Por qué? Porque me explico, hermano y amigo. Nosotros los seres humanos, aunque somos creación de Dios, Dios nos creó del polvo, ¿verdad? Y aunque luego, por su gracia y misericordia, Él nos haga nacer de nuevo del Espíritu, ¿verdad? Nuestra forma de ser creados no fue igual a la de mi Señor Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque el hombre, como le acabo de decir, es hecho del polvo de la tierra. ¿Ok? De la tierra, pues. Dios mordió, como todo buen alfarero, como todo maestro alfarero que es al hombre, ¿verdad? A los ángeles, Él con su aliento, dice la palabra que Él creó a todo el ejército del cielo con el aliento de su boca, con su espíritu, ¿verdad? Creó a todos los seres espirituales, sean principados, potestades, a todos.
Pero mi Señor Jesús no es así. Mi Señor Jesús salió del mismo ser, del mismo espíritu, de la misma esencia de Dios. Por eso es que la Biblia lo llama mi Hijo unigénito. Unigénito, ¿qué quiere decir? Que es único. Que no hay otro como Él ni lo habrá. Eso es lo que quiere decir que Él es único en su clase, único en su forma, ¿verdad? Único. Él es algo especial, fuera de lo común, digámoslo así. Y como Él no va a haber otro jamás. Porque Él procede directamente del Espíritu de Dios. Entonces, por eso que Él dice, yo le conozco porque yo procedo de Él y Él me envió. ¿Ok? Esa es la diferencia. Nosotros fuimos creados de la tierra, los ángeles fueron creados del aliento de Dios, pero el Hijo fue creado del mismo Espíritu. No fue creado. El Hijo, que estaba en el seno del Padre, salió del mismo ser de Dios. Por eso es que Él es único, hermano. Él no fue creado, Él ya era con Dios, como dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Él simplemente salió de Dios porque Dios lo envió. ¿Ok? Pero salió del mismo Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo lo que hizo fue que lo puso en el vientre de María, lo engendró. ¿Y quién es el que engendra? El Padre. Por eso mi Señor Jesús llama a nuestro Dios a su Dios Padre. ¿Ok? Entonces, por eso es que Él lo conoce, porque Él procede de Él, porque Él viene de Él. Es como cualquier hijo conoce a su padre, porque es su padre, y desde que el hijo nació tiene una relación con Él y le conoce. Lo mismo pasa con el Verbo, con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre que lo envió. Él lo conoce desde la eternidad pasada y lo seguirá conociendo, y la comunión que ellos tienen es perpetua e indisoluble. Solamente se interrumpió, y ni aún así se interrumpió, yo creo, y porque esa comunión solamente se dio truncada, por decirlo así, cuando mi Señor Jesucristo murió por 3 días. Y momentos antes de morir, ¿verdad? Que también el Padre lo dejó, porque estaba muy cargado de pecado. Pero esa comunión jamás en la vida va a dejar de ser, ¿ok? Entonces, por eso Él dice, yo le conozco porque yo procedo de Él y Él me envió, ¿ok? Entonces procurar aprenderle, pero ninguna le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ok, hermano, aquí esto es... Ellos tenían, como ya vimos, el deseo de prenderle, de meterle preso, de juiciarlo, de matarle, y ellos querían que eso fuera lo más antes posible, y ellos no querían por ninguna razón que eso pasara en la Pascua, ¿verdad? Pero una cosa piensa el hombre y otra cosa es la que lleva a cabo Dios. El hombre hace planes, pero Dios es el que tiene la última palabra, hermanos y amigos. Dios tiene la última palabra. Ellos querían con todo su corazón prenderle. Ellos querían con todo su corazón matarle. Pero no iban a poder porque no había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuera glorificado, porque no había llegado la hora de que el Hijo del Hombre venciera en debilidad a los principados y potestades que habitan en las regiones celestiales.
porque no había llegado la hora establecida por el Padre desde antes de la fundación del mundo, para que mi Señor Jesús pudiera dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? No había llegado esa hora, no había llegado la hora establecida por el Padre. Miren, hermanos y amigos, mi Señor Jesús no iba a morir en ningún otro mes que Él murió para la fiesta de la Pascua. Él no iba a morir ni un mes antes ni un mes después de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua o del Pesar, si no me equivoco, se celebra el 14 de Nisan, que es aproximadamente entre mayo y abril. Creo que son los meses de nuestro calendario, ¿verdad? Él no iba a morir a ninguna otra hora que no fuera la hora establecida por el Padre. ¿Cuál hora era? Bueno, Él tenía que morir precisamente y exactamente, puntualmente a la hora que se estaba sacrificando el Cordero Pascual en el templo, en la hora que se sacrificara el Cordero de la Pascua. Él tenía que morir en el lugar que murió, en el Gólgota. ¿Por qué? Porque también dice la ley que el cordero que se sacrifica tiene que ser echado del campamento. Entonces mi Señor Jesús murió fuera de Jerusalén, ¿ok? Y tenía que morir levantado en la cruz, para que todo aquel que crea en ese sacrificio y que vea a Jesús y crea en Él como el Hijo de Dios viviente, tenga remisión de pecados y por ende vida eterna. Gloria a Dios. Él no iba a morir de ninguna otra forma, en ningún otro tiempo, bajo ninguna otra circunstancia que no fuera la que Dios había establecido para que Él pudiera llevar a cabo el plan de salvación que Dios tenía desde el mismo principio de Génesis 15, y pudiera decir en la cruz del Calvario, sí, bueno, en inglés es tetelestai, pero Él dijo: consumado es todo lo que se tenía que hacer, todo el plan de Dios, yo lo he acabado, yo he completado la obra que mi Padre me ha dado a hacer. Nada queda por hacer para que el hombre sea salvo. Solamente confíe en mí, deposite en mí su fe en mí, y ustedes tendrán salvación y vida eterna, porque yo he acabado la obra que el Padre me ha dado a hacer, y mi obra perfecta, definitiva y completa desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces mi Señor Jesús no iba a poder morir, no iba a poder fallecer, no lo iba a poder tocar ni el diablo ni ningún hombre, ni nada que se le hubiera levantado, porque el tiempo establecido por el Padre no había llegado. Él dice, mi Señor Jesús dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué hora? La hora del Padre. La hora que el Padre ha establecido para que mi Señor Jesús muriera vicariamente, sustitutivamente por todos nosotros, hermano. Esa era la hora de mi Señor Jesús. Cuando María, por ejemplo, en la boda de Caná, ¿verdad? En ese primer milagro que Dios hizo, que mi Señor Jesús hizo para la gloria de Dios Padre, cuando María se le acerca ahí a mi Señor Jesús a comentarle que falta el vino, y mi Señor Jesús que le dice: mujer, ¿qué quieres conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hora estaba diciendo él? La hora que el Padre había establecido, hermano, la hora que él iba a consumar todo el plan de Dios, la obra que él iba a vencer a todo principado, potestad y hueste de maldad que habita en las regiones celestes. Esa era la hora. No ha llegado la hora de mi glorificación,
no ha llegado la hora de mi muerte, no ha llegado la hora de mi resurrección, no ha llegado la hora de que yo me siente a la diestra del Padre, no ha llegado esa hora. Por eso nadie lo iba a poder tocar hasta que llegara ese momento. Gloria a Dios. Por mucho que ellos quisieran, por mucho que ellos anhelaran, por mucho que ellos confabularan, por mucho que ellos hicieran planes maquiavélicos, a mi Señor Jesús nadie le iba a tocar porque no era la hora que el Padre había establecido para que el día de su vida rescate por el mundo. ¿Ok? Y por último, hermano, versículo 31, ya para terminar. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y decía, el Cristo cuando venga hará más señales que la que este hace. ¿Ok? Fíjense bien. Y muchos de la multitud, gloria a Dios, le damos gloria a Dios por esto, creyeron en él. Gloria a Dios porque habían creído en Cristo. Gloria a Dios porque habían creído en él. Gloria a Dios, porque Él les abrió los ojos para que creyeran en Cristo. Pero, ellos decían, y ellos lo hacían de esa manera, ellos decían, fíjate, y muchos de la multitud creyeron en Él, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Claro, hermano, porque las señales que Él hacía, como Él lo dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Y las obras que yo hago no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces, las obras que él hacía, como dijimos en un video pasado, hermano, dan testimonio de quiénes era. El profeta Isaías, en Isaías 61:1, él dice, tu espíritu está sobre mí. Hablando Isaías del Mesías, para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, para liberar a los oprimidos y para predicar el año favorable del Señor. Y todo eso, hermano, lo cumplió mi Señor Jesucristo. Todas esas obras que dice Isaías, que dijo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, que el Mesías había de cumplir, Cristo las cumplió. Es más, cuando Juan el Bautista envía a 2 discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o había que esperar a algún otro, que le dice mi Señor Jesús a Juan el Bautista, dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan. Dile a Juan que todo lo que está escrito se está cumpliendo frente a sus ojos. Cuando mi Señor Jesús estaba en la sinagoga, ¿verdad? Y él lee el libro del profeta Isaías, en ese mismo versículo que yo le acabo de mencionar, que dice, tu espíritu está sobre mí. Él le dijo a los judíos, y esto se ha cumplido hoy. Ustedes están viendo el cumplimiento de eso. Ustedes tienen el privilegio de ver todas estas cosas. Y que quisieron hacer ellos porque eran malos, despeñarle, matarlo, tirarlo por un acantilado, por un precipicio. Pero mi Señor Jesús, claro está, como no era el tiempo establecido por el Padre, se escabulló y en medio de ellos y huyó. Y se fue, perdón, no huyó, se fue. ¿Ok? Entonces, este es el punto. Las obras que mi Señor Jesús hacía eran más que suficientes para ver quién era Él. ¿Ok? Y muchos sabían, hermanos y amigos, la fama de mi Señor Jesús ya para este entonces ya se había extendido mucho. Ellos sabían todas las obras maravillosas que mi Señor Jesús venía haciendo y todas las obras buenas que venía haciendo en el nombre del Padre que lo envió. Entonces, obviamente ellos dicen, la pregunta es, ¿acaso cuando venga el Mesías hará más obras que la que te hace? No va a hacer más obras porque Cristo es el Mesías que había de venir.
porque Cristo está cumpliendo todas las obras que dice la Escritura que el Mesías ha de llevar a cabo. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios porque algunos de esa multitud sí que creyó en Cristo Jesús para la salvación. ¿Okay? Bueno, hermanos y amigos, esta fue la predicación de hoy. Dios lo bendiga mucho y lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios tenga misericordia de ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Como conclusión podemos decir que bueno, hermanos, que creamos en Cristo. Y esta palabra nos puede dar mucho aliento, hermanos, como para aplicarlo en nuestra vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque el diablo planee cosas, aunque veamos que el mal va de aumento, aunque veamos que todo puede ir mal en peor, hermano, Dios cumplirá su propósito. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, lo hará, habló y lo ejecutará. Nadie puede truncar un plan de Dios. Por eso dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas no van para bien, hermano. Entonces, no importa lo que el mundo, lo que el diablo, lo que nuestros enemigos, según la carne, tengan preparado o tengan planeado en contra de nosotros, porque la vida de cada uno de los santos de Dios se cumplirá la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, Dios los bendiga mucho, hermanos, y si aún hay alguien que me escucha que no cree en Cristo, que no ha querido en Él como único y suficiente Salvador, aún hay tiempo, hermanos, las puertas del cielo están abiertas de par en par, y vida eterna le será a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Confíen en Cristo, depositen su fe en Él, pongan su esperanza en Él y no quedarán avergonzados. Y el Padre que lo envió cumplirá con su palabra y le dará a ustedes, por pura gracia, el don de la vida eterna. Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.